Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho de Familia, ya en esta segunda semana de clases, en las que me imagino se han ido interiorizando de sus nuevos contenidos, de las nuevas dinámicas de clases y, por supuesto, preparándose también ya para su cierre en algunos casos, o término de el año académico, ¿ah? O sea, del año no académico, del año, ¿cómo se llama? De sus asignaturas, porque algunos no sé si llegarán al final. Bueno, no creo, porque de veras que estamos en derecho de familia, debería terminar con sucesorio. Pero en fin, el segundo semestre siempre es un semestre de cierre para todos, ¿cierto? Porque además nos acompaña el cierre del año. En un año que ya sabemos ha sido bastante complejo. Ya hoy día nos hemos enterado que se ha puesto en marcha este proceso para desconfinar, ¿ah?, esta etapa de transición, en la que volveremos a estar nuevamente libres, si es que las cosas resultan bien. Al menos los contagios volvieron a bajar hoy día y las inscripciones de fallecimientos, que es la parte más triste que ha tenido la pandemia y que debiera ser lo que siempre condujese la reflexión, pero pareciera que vamos en el sentido opuesto, ¿cierto? Esto va a pasar y olvidaremos pronto a quienes partieron. Quién sabe la vida tenga que ser así. A lo mejor uno siente que debe recordar siempre, 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 siempre. Hay una novela o una película, creo, de quien digamos que visualiza un poco el sentido que le dan a la muerte el pueblo mexicano, cuyo rito se mantiene permanente en el Coco, creo que se llama la película. Y claro, lleva a la reflexión final que las personas solo mueren cuando las olvidamos. Así que podría ser que a lo mejor no tuviéramos una muerte individual, porque siempre vamos a recordar a nuestros seres queridos. Pero pareciera que sí tenemos una muerte social, porque parece que a veces olvidamos rápidamente a aquellos que murieron y que no nos tocaron, ¿cierto? Pasó con el terremoto del 2010, en que a pesar de que hubo una cantidad importante de fallecidos, rápidamente la gente olvidó. Por eso digo, a lo mejor es una consecuencia natural. A lo mejor las personas sí debemos olvidar. No lo sé, yo creo que todo aquel que ha perdido un ser querido no se resigna a esa situación de ausencia. Pero en lo personal siento, a lo mejor coincidiendo con esta tesis de que mientras los recordemos están vivos, y para quienes que somos creyentes obviamente tenemos toda una visión de la muerte como un paso. De hecho, nosotros los creyentes le llamamos a la muerte la Pascua, el paso de nuestra vida terrenal a la vida del paraíso, la vida junto a Dios para los que somos creyentes. Así que igual es una preocupación por los no creyentes, no crean, o sea, ¿qué pensará el no creyente? Voy a morir y voy a ir a la tierra o al fuego y ahí terminó todo. Debe ser fuerte. Yo no me imagino la vida sin la creencia, pero entiendo a las personas que no creen y me imagino que su pensamiento siempre es de final. Es decir, esta vida termina y no hay nada más allá. Igual debe ser complejo, sentir que no tenemos trascendencia. Por lo tanto, habría que también, tendrán sus visiones de cuál entonces es el objetivo, si es que la vida tiene un objetivo en ese plano, en el plano
de la no creencia. Grandes temas, por cierto, grandes temas ah, en las que obviamente siempre es necesario hacer la reflexión, por eso les decía yo, porque a lo mejor el número más importante de esta pandemia, si bien obviamente son las personas que se contagian y que debemos procurar se restablezca su salud, debiéramos decir que el número importante es aquellos que partieron. Ahora miremoslos desde el punto de vista positivo. ¿Qué nos dejaron? ¿Cuáles son sus lecciones de vida? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cómo marcaron nuestras existencias? Ese tema no es un tema de un día, no es un tema de un par de minutos, es un tema para reflexionar, para pensarlo en aquellos días en que a veces cuando el estudio nos deja, cuando el trabajo nos deja, nos dedicamos un tiempo a pensar, a reflexionar lo que ha sido nuestra vida y lo que fue la vida de ellos mientras convivieron con nosotros. Hay, digamos, no sé si mucho o poco que pensar, porque va a depender de la experiencia, a quién perdimos. ¿Ah? Y seguramente los, digamos, reflexiones a lo mejor más complejas pueden ser la de los padres que pierden a los hijos, ¿cierto? En esa especie que nosotros como sociedad hemos entendido que esa ruptura no se puede producir. No pueden morir los hijos primero que los padres. Es antinatural, dicen. Son los padres los que tienen que partir primero. Pero sin embargo ocurre. Y a veces hay que mantener esa conversación. Pensar, a lo mejor quieren conversar acerca de sus seres queridos por ahí. Yo perdí un primo joven. Y uno ve a esas mamás y en verdad retoman la vida, pero nunca vuelven a ser las mismas. Esa mujer que pierde un hijo desaparece en el instante en que pierde su hijo. La mujer que queda después es otra, que puede vivir bien y puede llevar la vida adelante, pero es otra. Bueno, cosas y casos. Bien, pues mis estimadísimas futuras abogadas y futuros abogados, enfrentémonos hoy día dentro de este contexto. Se fijan que estamos conversando de las familias, en el fondo, de las madres, de sus hijos, de las personas que han perdido a alguien, ¿no? De lo que nos dejaron, que son todos emociones y sentimientos que se ven reflejados precisamente en un contexto de familia, ¿no? Como veíamos la semana anterior y que analizábamos la familia desde el punto de vista de su concepto, desde el punto de vista de su evolución y de los nuevos principios que han ido configurándose, construyéndose y que por supuesto es natural que así sea porque la familia va reflejando el contexto social. La sociedad de hoy día ya no es la sociedad de ni de 50 años atrás ni la de 100 años atrás. Así que desde esa perspectiva está muy bien que se produzcan esos cambios, ¿no? Para que el derecho también demuestre que puede ir, puede acompañar a la sociedad y no es un fenómeno cultural ¿cómo se podríamos decir? ¿Erróneo? Que el derecho es válido, el derecho en el sentido de decir que constituye un aporte, que es como el arte cuando efectivamente surge y nace para dar regocijo, para inducir la reflexión, para generar el debate en la sociedad que es contemporánea. Incluso el arte tiene la capacidad de golpear muchas generaciones. Uno analiza todavía obras de arte del pasado, libros, pinturas, esculturas. Piensa lo que pasó, por ejemplo, con las estatuas de Colón en el mundo. Lo que provoca hoy día, claro que en ese caso no es la figura artística, sino que es lo que la figura representa. Pasó en su momento también cuando los grupos de mujeres
que censuraron, por ejemplo, algunas exposiciones de arte en Inglaterra respecto de las pinturas de desnudos femeninos. ¿Ven? O sea, el arte tiene esa capacidad de provocar incluso años. Bueno, el derecho también tiene que tener esa virtud, a lo mejor más reflexiva, pero nunca tardía, que es lo que conversábamos al final de la clase anterior. El derecho no puede demorar las instituciones que la sociedad está exigiendo. Bueno, ahí está todo el proceso normativo y la forma en que el derecho surge, ¿cierto? Bien, ahora, esta semana nos corresponde avanzar en aquello que es supuestamente, o al menos en concepto, de lo que plantea el artículo primero, el matrimonio y su característica de ser la base principal de la familia. ¿Qué decíamos nosotros? Que a lo mejor este concepto de entender que el matrimonio es la base principal, la fuente principal de la familia, ya no lo es en términos cuantitativos, en términos estadísticos, no podría serlo si es que el matrimonio sigue disminuyendo en cantidad, es decir, el número de matrimonios celebrados por habitantes. Y lo que el tiempo diga, no lo sabemos hoy día, pero sí lo iremos observando en el futuro. ¿Y qué es el matrimonio? ¿Cierto? ¿Qué es este matrimonio? Que nosotros nos podemos encontrar a lo mejor con conceptos, no definiciones, conceptos culturalmente muy atrás en el tiempo, que marcan obviamente diferentes visiones que se tenía del matrimonio, desde la trascendencia del grupo humano. ¿Por qué digo de la trascendencia del grupo humano? Porque el matrimonio fue, digamos, en una etapa de la historia asociado directamente a la procreación de los hijos y por lo tanto a la perpetuación de la especie, ¿cierto? El rito de que se unieran mujer y hombre lo era para que efectivamente el grupo humano continuase a través de la reproducción. Una característica propia de los seres vivos, ¿cierto? La capacidad de reproducirse, y que el ser humano le agregó a esta capacidad de reproducción este rito al que le llamó matrimonio. Y por esa razón es que ustedes pueden encontrar allí en la literatura la clásica distinción o debate, mejor dicho, respecto de la naturaleza jurídica del matrimonio, que sea un contrato, que sea una institución y que que reviste caracteres de las dos entidades. Me libero de la discusión porque creo que a estas alturas de la evolución es prácticamente irrelevante. Lo que sea da exactamente igual porque hoy día legalmente el matrimonio tiene concepto. Y ese concepto, o definición, en este caso ya dejamos el concepto y pasamos a la definición, es lo que la sociedad debe entender que es el matrimonio. Ahora, que esa definición sea aceptada o sea una definición acorde con los tiempos es otra cosa, ¿cierto? Es otra cosa. ¿Por qué? Porque decíamos que haciendo una descripción cultural del matrimonio, desde una unión ritual precisamente enfocada en la trascendencia del grupo humano a través de la reproducción, pasó a identificarse con esta unión entre hombre y mujer bajo una entidad contractual, bajo una figura jurídica que tiene en su punto inicial la voluntad de los cónyuges para celebrar este acto y que, según algunos, dado el puntapié inicial, vamos a decir de una manera así muy coloquial, de haber celebrado el contrato de matrimonio, inmediatamente se independiza de la voluntad de los cónyuges y se transforma en una institución porque todo el efecto jurídico de este acto lo determina el legislador. Y por eso entonces algunos pasan del contrato a la institución, porque todo el estatuto, tanto real como personal, es decir, los derechos y deberes que surgen con el matrimonio y las relaciones en el orden patrimonial
que son consecuencias de esta unión, todo está regulado por el legislador. Sin embargo, a medida que el tiempo va pasando, se le va dando más espacio a los cónyuges y hay lugares donde el matrimonio se celebra en un minuto y al instante siguiente puede terminar por la sola voluntad de los cónyuges. O sea, un efecto contractual absolutamente claro, ¿no? Siempre se ha dicho o se ha mencionado ahí en las películas, en el estado de Nevada, en Las Vegas, o en la ciudad de Nevada, o sea, la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada, donde las personas se pueden casar y se pueden divorciar al día siguiente porque se casa por acuerdo y se divorcia por acuerdo. Ahora, es un punto fundamental que haya acuerdo. Sí, es lo que puede dificultar un poco las cosas, sobre todo en la salida. Entonces, hay aquí un elemento, siguiendo un poco esto de la institucionalidad del matrimonio, que efectivamente podemos hablar de un contrato o de un acuerdo o de una institución, pero que en el fondo vincula a las personas con consecuencias jurídicas determinadas, de mayor rigidez o de menor rigidez dependiendo de la legislación o el ordenamiento jurídico establece. Hay legislaciones más liberales, por ahí pueden encontrar, por ejemplo, lo que ocurría, si mal no recuerdo, parece que don Hernán Troncoso lo menciona, en el Código Civil Soviético del 1917, donde se podía repudiar, por ejemplo, el marido a la mujer y el matrimonio terminaba. Por lo tanto, uno podría decir que ahí prácticamente no había un acuerdo, sino que había una decisión unilateral y permitía terminar el matrimonio. Son decisiones, son ordenamientos, son culturas distintas. Están las culturas que incluso, por ejemplo, permiten que el marido pueda contraer matrimonio con varias mujeres de manera simultánea, o poligamia, como le llamamos, o que la mujer pudiese contraer matrimonio con varios varones, o poliantía, como llaman también, ¿no? La doctrina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y esto es importante para a dónde vamos a llegar. Es importante porque eso significa que cada cultura va desarrollando una idea diferente del matrimonio. El matrimonio monogámico, poligámico en el fondo, el matrimonio que de alguna manera establece cierto rito formal para celebrarlo del matrimonio, que se diferencia el matrimonio de aquellos lugares donde el rito es cada vez más sencillo y que queda a lo mejor en algunos casos limitado solo a la voluntad que expresen los cónyuges. Entonces, eso nos demuestra que el matrimonio tiene una fisonomía plural. Hay diversas formas de ver el matrimonio. Y por supuesto, a eso se viene a agregar el matrimonio igualitario. Es decir, que dentro del rito, dentro de los objetivos, dentro de la trascendencia, la reproducción, la posibilidad de varias o una consorte, se llega también a decir, ¿sabe qué? También forma parte de una visión del matrimonio el que pueda celebrarse entre dos personas del mismo sexo. ¿Por qué hago esta descripción tan genérica y por supuesto a lo mejor imperfecta del matrimonio? Porque hoy día cuando se discute el matrimonio en Chile, en algunos momentos se utiliza el argumento de orden histórico del fenómeno jurídico denominado matrimonio. Y entonces se busca encontrar que la unión debe ser entre hombre y mujer. Un matrimonio monogámico y de convivencia exclusiva y excluyente. Entonces uno dice, pero ese argumento es erróneo si yo miro el argumento de orden histórico o antropológico, podría a lo mejor decir algunos, ¿no? Porque si es así, tendríamos que analizar todos los tipos de matrimonio que existen en los distintos ordenamientos jurídicos y nos encontraríamos con toda la variedad de posibilidades. De manera que el consagrar un matrimonio en Chile es y obedece solo y exclusivamente a la cultura que acoge nuestra sociedad, pero no tiene una, por decirlo así,
una obligación de seguir la historia, ni tiene una obligación de asumir un tipo de patrón matrimonial. ¿Mm? ¿En qué sentido? Nosotros hemos escogido el matrimonio entre hombre y mujer y el matrimonio monogámico. Pero no por eso significa que el matrimonio poligámico, por ejemplo, del mundo musulmán, sea por eso un matrimonio que nosotros debamos descalificar. Es su elección cultural, digamos, a partir de, digamos, desde el inicio de la institución en esas culturas, se formó así el matrimonio. Nadie podría decir que el matrimonio occidental monogámico tiene un mayor valor que el matrimonio poligámico del mundo musulmán. Simplemente son expresiones culturales que tienen historias distintas. Entonces, por eso, cuando uno analiza el matrimonio, no puede ir en términos de modificación, por ejemplo, de la visión del matrimonio, no puede ir a un matrimonio más allá de lo que sea la cultura chilena. ¿Ya? Esa es mi opinión al respecto. Ahora, nosotros nos enfrentamos al debate actual, ¿cierto? Hay una ley en el Congreso que por ahí está persiguiendo modificar la visión del matrimonio, la concepción del matrimonio en orden a que este sea un matrimonio entre hombre y mujer, hacia un matrimonio que pueda ser libre, ¿ah? Es decir, que puedan ser celebrados por personas tanto de igual sexo como de diferente sexo. Si eso va a ocurrir o no, no lo sabemos. El proyecto está en el Congreso. Lo que no podemos dejar de decir es que existe un contexto social en el que esto se está discutiendo, se está debatiendo, y lo decíamos la semana anterior a propósito de 2 sentencias del Tribunal Constitucional que ya se han visto en la necesidad de tener que debatir el tema. La primera, que fue por matrimonios igualitarios que pretendían su inscripción en Chile y a los cuales efectivamente no se les dio lugar. Todos entraron por recurso de protección que terminó en requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Y por otro lado está también el caso de recientemente fallado ahora creo que fue en finales de marzo, abril, respecto de 2 mujeres que habían contraído matrimonio en España y que una de ellas está embarazada, entonces pretende que el niño quede inscrito a nombre de ambas en calidad de madres, porque ello sería una consecuencia de estar casada. Finalmente el Tribunal Constitucional no accede a esa petición, pero también se dio el debate constitucional. Ahí tenemos entonces una idea de que el matrimonio en lo jurídico sigue planteado en la fisonomía del 102, es decir, entre hombre y mujer, pero que tiene un debate que está allí, tiene un proyecto de reforma al respecto también. Pero también hay que avanzar en cuál sería actualmente la definición de matrimonio. Y por ahí la profesora Carmen Domínguez ha dicho que la nueva definición de matrimonio podría ser precisamente la que señala el artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil, cuando se refiere precisamente a las incapacidades del matrimonio. Está aquellos que no pueden comprender la comunidad de vida que implica el matrimonio. Entonces, dice el artículo 5, que puede ser 3 o 4 según lo hayan reformado con el acuerdo de unión civil. Los que se hallan privados del uso de razón y los que por trastorno o anomalías psíquicas fehacientemente diagnosticados sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. El matrimonio es una comunidad de vida y por tanto en esa comunidad de vida hay una comunidad de afecto, de intereses, hay una comunidad eventualmente de bienes, es una comunidad, una convergencia entre 2 seres que se unen porque entienden que tienen fines en común,
y que desean llevarlos adelante de manera común, ¿cierto? Por tanto, va más allá de este concepto del artículo 102, que veía en los fines de vivir juntos, de auxiliarse, y también el tema de los hijos, que fue tan, ¿no?, de procrear, que para algunos es tan incluso hoy día tan violento en el sentido de que es como una exigencia del matrimonio el que tuvieran que tener hijos. En circunstancias, ya lo han dicho los autores y todas las personas que señalan que efectivamente la procreación no puede ser un objetivo impuesto, es una decisión de las personas y por supuesto que esa decisión no solo puede estar dentro del matrimonio, puede estar fuera del matrimonio y que dentro del matrimonio no tiene por qué ser una opción. Podría perfectamente no serlo y para eso hay muestra suficiente de personas que se casan siendo jóvenes, sin interés de tener hijos o siendo mayores, obviamente con la incapacidad de poder tener hijos. Así que bueno, y por lo demás está la adopción. Hoy día no es una forma de procreación, ¿no?, sino es una forma de filiación en el orden jurídico. Entonces, uno podría decir, hoy día el concepto de matrimonio es un concepto que está en proceso de cambiar, está evolucionando. Es probable, no lo sabemos, todos lo sabemos porque al menos no tenemos nosotros, ya por lo menos hay autores que señalan que del 102 podemos pasar a un concepto más contemporáneo, es decir, comunidad de vida. Si esa comunidad de vida puede ser entre personas del mismo sexo o no, es algo que está por verse, pero con 2 sentencias del Tribunal Constitucional que ya han motivado al legislador y con un proyecto de reforma, es probable que en un tiempo más el concepto de matrimonio haya variado, ¿ve? Y va a ser lo normal, va a ser, digamos, lo que responde a lo habitual del derecho, es decir, de responder a una necesidad social. Siguiendo con esta dinámica, los autores allí se han preguntado, en verdad, ahora en y pensámoslo ahora también en este acto jurídico que pareciera que cada vez celebran menos personas, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Qué condiciones deben darse? Muchas de las personas a las cuales uno pudiese a lo mejor preguntarles cuáles debieran ser las condiciones del matrimonio, es probable que no mencionen mucho las que la literatura dice que deben ser las condiciones para el matrimonio, condiciones fisiológicas, biológicas y condiciones de existencia y de validez. Porque esa estructura o esa concepción del matrimonio, por supuesto que es una concepción que han construido los juristas, que ven en el matrimonio siempre un acto jurídico. Nosotros somos de la regla jurídica, y decimos que precisamente lo que queremos es que el matrimonio se celebre bajo estas condiciones. La norma debe imponerse en ese sentido. Pero obviamente que la realidad manda. Por ahí dicen que las cosas son lo que son y no lo que las personas quieren que sean, o lo que las partes quieran que sea. Aquí diríamos, las cosas son lo que son y no lo que el legislador ha querido encuadrar. Pero más que el legislador, en este caso, es la doctrina la que construye esta teoría, ¿no? La fisiología del ser humano no responde tampoco a algo tan contemporáneo. Esto existe desde mucho tiempo ya. Nuestros cuerpos se adaptan para, obviamente, la celebración del matrimonio cuando han alcanzado cierta madurez. Los niños no tienen esta intencionalidad y, bueno, la naturaleza a lo mejor en ese sentido es sabia y va de alguna manera provocando las necesidades de los seres humanos a medida que los seres humanos se van desarrollando, ¿cierto? Bueno, y por eso la fisiología está marcada precisamente por eso. Primero, porque la biología del cuerpo, que, como dicen los autores, en algún minuto van a entrar en esta
interrelación de cuerpos a través de las relaciones sexuales que se establecen entre la pareja, requieren que tengan cierta madurez. Y por eso se establece una edad, ¿cierto?, para celebrar el matrimonio, que en el caso actual nuestro es de 16 años. Muchos dicen, no deberíamos permitir que los jóvenes se casen a tan temprana edad. De hecho, en el derecho canónico que antes, y lo reflejaba la ley antigua, que era de 14 y de 12 para contraer el matrimonio, es decir, ya a esa edad se podía optar por el matrimonio, claro que siempre con la autorización de los padres, en ese caso, pero tenía ese resabio de decir, cuando llegue la adolescencia, cuando se produzca el despertar sexual, es mejor que los casemos de inmediato para que las relaciones que se establezcan entre los adolescentes no sean pecaminosas, de pecado. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que dar autorización para comprometerlos muy tempranamente. Pero hoy día se ha establecido que la madurez biológica tiene que estar acompañada también de una madurez psicológica. Y por eso se separa la condición fisiológica, que tiene que ver con el cuerpo, de la condición psicológica, ¿no? Aspectos que pudieran parecer hoy día a lo mejor muy irrelevantes son la parte de la salud de los cónyuges. ¿Debe ser un impedimento para el matrimonio? Cualquier restricción que se pudiera colocar aquí, dicen, no impediría que las personas se uniesen de igual manera, ¿cierto? Si las personas, por ejemplo, en una situación delicada, con alguna enfermedad que pudiera afectar al otro cónyuge, puede llegar a ser un impedimento. Si uno lo mira desde la condición fisiológica, diría, la ciencia que dice, sería por el lado de la mejora de la especie humana, como por ejemplo plantear que hay personas que no se pueden unir porque la reproducción, en vez de hacer un proceso de evolución, involucionaría. Es probable que solo si se llegase a ese extremo se podría decir que hay una limitante fisiológica para el matrimonio basado en que la especie, la procreación y la renovación de la especie puede ser perjudicial porque es involutiva, pero serían absolutamente ideas casi primitivas, por decirlo así, de las mentes más, no sé, más terribles que ha generado la humanidad cuando ha creído ver que las personas deben reproducirse solo si están altamente o dotadas de un buen código genético, ¿cierto? Al estilo de Huxley, con El Mundo Feliz. No sé dónde lo tengo por ahí, pero sería impresentable, ¿cierto? Pero bueno, lamentablemente todavía existen grupos en los que ya han existido, lo hemos visto por la noticia, incidentes de corte racial, donde las personas entienden que existe una superioridad en las distintas razas o en las variedades de ciertas razas, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, ¿cierto? Porque sería alejarnos mucho del tema de la fisiología, pero solo si se diera esa circunstancia. Ahora, el caso más cercano ha sido el del VIH, ¿cierto? ¿Qué pasa si las personas, por ejemplo, no comunican al otro que están contagiados con VIH? ¿Es una obligación decirlo? ¿No es una obligación decirlo? Porque hay un tema de enfermedad que es de transmisión. Entonces, en este caso, debieran los cónyuges ser informados. Hay legislaciones que obligan a realizarse exámenes previos a la celebración del matrimonio, sin que se conozcan los resultados. Es simplemente la obligación, por decirlo así, legal de cumplir. Yo fui y me hice exámenes. El resultado es mío y nadie lo puede conocer. Perfecto, listo.
y se casa. Queda a la decisión propia del individuo decir si efectivamente va a comentar o no el resultado. En los tiempos que estamos viviendo, esto se ha ido haciendo un poquito ya, sobre todo más común. Yo he visto a muchos, por ejemplo, a veces cuando llegan a hacer los exámenes de VIH a las universidades y los jóvenes van y se someten al test. Según la estadística del año pasado, los test que se hicieron en las universidades y en las playas, un 10% arrojó positivo y de los que se hicieron. Y también sabemos que Chile es uno de los países que tiene contagio a nivel mundial de población joven más alta del mundo. Lo que es preocupante, por supuesto que es preocupante, ¿no? Y eso es por una mala educación sexual, ¿no? Porque las personas no han sido debidamente instruidas. Y una de estas es precisamente la situación del VIH. Bien, ahí tienen una consecuencia de una mala educación que nosotros no podemos seguir proyectando. Tenemos que hablar a los jóvenes especialmente para que se cuiden y no contraigan el VIH. Afortunadamente el VIH ha tenido buenos tratamientos, las personas pueden vivir con una enfermedad crónica, eso sí, porque hay que tomar medicamentos para poder mantener. Entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿qué pasa si esa persona va a contraer matrimonio? ¿Debe esta persona comunicarle a la otra que tiene un VIH? Si no lo comunica o no lo comunica, algunos dicen es una situación de orden privado. Pero ahí está, es una condición fisiológica. Yo me recuerdo en nuestra buena amiga, la doctora Apolo. También se planteó el tema, pero no a propósito del VIH, sino que a propósito de la bipolaridad. Entonces alegaba la persona, porque decía, ¿qué pasa si yo he contraído matrimonio con una persona y esa persona no me ha dicho que en su familia hay antecedentes de bipolaridad? ¿Tenía obligación? ¿Era una condición fisiológica? La condición genética debemos informarla en ese sentido. ¿Sabe que en mi familia hay diabéticos? ¿No? ¿O sabe que en mi familia hay tendencia al cáncer? ¿O que en mi familia hay personas que tienen síndrome de Down? Todas, digamos, situaciones que uno podría pasar a la legislación y que y se exigiera esa información. O, derechamente, debe quedar eso siempre en el ámbito privado y a los futuros contrayentes si desean o no comentarlo. Bueno, ahí está. En cuanto a la condición psicológica, bueno, ya lo hemos anticipado. Estamos hablando ahora de madurez, de la madurez mental, si pudiésemos llamarla así. Las personas se encuentran, en este caso, en condición de entender, de comprender esta comunidad de vida que implica el matrimonio. Si así es, bueno, tienen la condición psicológica de que entienden hacia dónde va esta figura y por lo tanto no pueden llegar a ella forzados, no pueden llegar a ella presionados y deben celebrar el matrimonio de manera libre y espontánea. Esta condición psicológica hoy día está centrada en esta libertad del individuo, pero la libertad del individuo, como siempre se dice allá en Introducción al Derecho, el acto libre es el acto que yo ejecuto primero sabiendo, teniendo conocimiento de la acción que voy a ejecutar y que la acción ejecutada sea libre. Por tanto, cuando voy al, digamos, hacer la petición para celebrar matrimonio, debo tener esa libertad que proviene de sé cuál es el acto que estoy realizando y quiero ejecutarlo. El artículo 2 actualmente de la Ley de Matrimonio Civil se relaciona con esto y fíjense lo que dice.
La facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial, inherente a la persona humana. De eso es un poco criticado por los autores. Es como que naciéramos nosotros con el germen de decir, sí, es inherente a nosotros casarnos, si se tiene edad para ello. La disposición de esta ley establece los requisitos para asegurar el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. ¿Ven? ¿Mm? El juez tomará a petición de cualquier persona todas las provincias que le parezcan convenientes para posibilitar el ejercicio legítimo de este derecho cuando, por acto de un particular o de una autoría, sea negado o restringido arbitrariamente. ¿Ah? Antes se iba a las normas de derecho sucesorio. En derecho sucesorio había algunas condiciones cuando se regula el testamento y se decía que el testamento no puede imponer para llevar la asignación que una persona permanezca en la soltería o bien que se case, ¿no? Porque era una forma de presionar. Ese tipo de condiciones eran no válidas y por lo tanto se tenían por no escritas en el testamento o podían conducir derechamente a una invalidación de la eventualmente de la disposición testamentaria. Entonces, ahí queda claro que ahora sí tenemos una norma propia establecida en la Ley de Patrimonio Civil que consagra esta libertad. Y finalmente están las condiciones de existencia y de validez. Ustedes, al menos los que ya pasaron por acto jurídico, que me imagino que sí, porque estamos en familia, saben que precisamente cuando hablamos de, dijimos, condiciones fisiológicas, psicológicas y de existencia y validez. Sabemos nosotros que la clásica distinción entre los requisitos de existencia y de validez arranca precisamente allá en la Francia del siglo XIX, precisamente cuando, discutiéndose ya una vez que llevaba el Código Civil francés, el Codet francés de 1804 llevaba rigiendo ya unos buenos años, ya estamos más o menos ya a la mitad de los años 30 por allí, cuando la doctrina ya se había ido estableciendo, de que efectivamente no hay nulidad sin texto que así la establezca. Entonces, si vamos a declarar nulo un acto, es porque la ley ha establecido que la infracción a un elemento del acto conlleva la nulidad. No hay nulidad sin texto que así la establezca. ¿Ya? Entonces, ese principio, efectivamente, era un principio de orden estricto, es decir, restringe. No cualquier acto es nulo. Es nulo aquellos que la ley dice van a ser nulos por la omisión de algún requisito. Bueno, entonces en esta dinámica aparece el matrimonio igualitario, cuyo hay nuestra, ¿cómo se llama? Alma mater del Código Civil chileno, el Código Civil francés, no señalaba expresamente que el matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo debía ser un matrimonio nulo. Entonces, la dinámica, dado la doctrina que se había formado, era que entonces si el legislador dice que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es nulo, quiere decir que es válido. Esa era la consecuencia, ¿cierto? Bueno, y ahí ustedes saben y recordarán que fue un autor, Zacarías o Zachary, que allá viene en postular que efectivamente el problema no es un problema de validez o de nulidad, sino que es un problema de existencia o no existencia. Es decir, el matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo no es que sea nulo, sino que no existe. Entonces, de ahí arranca esta diferenciación entre requisitos de existencia y requisitos de validez. Ahora, dentro del contexto, ahora ya de plano en el matrimonio actual o en la doctrina acerca del matrimonio actual, precisamente está el que
dentro de los requisitos de existencia del matrimonio, tiene que haber lo obvio, consentimiento, tiene que haber, ¿cierto? Aquí viene el elemento, ¿no? Cuando dice diferencia de sexo. Es decir, el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. Ahí, creo que estamos un poco lejos. Tiene que ser entre hombre y mujer. Y finalmente, tiene que haber presencia. Vamos a decir en sus inicios del oficial, hoy día presencia del oficial civil, pero también en el sistema nuestro del ministro de culto, por aquellas personas que desean celebrar un matrimonio ante entidades de culto. Y por otro lado, entonces se dice que en los de validez tendría que estar el consentimiento sin vicios, porque recuerden que estamos hablando de la voluntad, por el punto de pie inicial para llevar adelante esto. Y entonces, luego tendríamos la capacidad, y en este caso, presencia se engloba en todo. Entonces, el cumplimiento de las solemnidades. Así quedaría. Esto obviamente que es una construcción de orden doctrinario que fundidas en las normas jurídicas nos traducen lo que dice, fíjense, el artículo 4 de la Ley de Matrimonio Civil. La celebración del matrimonio exige que ambos contrayentes sean legalmente capaces, que hayan consentido libre y espontáneamente en contraerlo y que se hayan cumplido las formalidades que establece esta ley. Y por su parte está el artículo 102 que señala que el contrato de matrimonio es un contrato entre hombre y mujer, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Desde esa perspectiva, lo que está diciendo, les decíamos al comienzo, en la introducción de nuestro tema de hoy día, que es un matrimonio exclusivo. Un hombre y una mujer. Y excluyente, es decir, no caben las posibilidades de un matrimonio poligámico. De derecho estamos hablando del matrimonio poligámico de derecho, no está posibilitado, porque obviamente la infidelidad puede hacer de un matrimonio la intervención de terceros. Pero no entremos en este tema todavía delicado, ¿cierto? Bueno, pero aquí tenemos entonces el cómo se estructura hoy día doctrinariamente un matrimonio con estas condiciones y legalmente con estas que están acá. La diferencia de sexo sigue siendo un elemento que si uno lo lleva a las normas que regulan los requisitos hoy día dentro de la Ley de Matrimonio Civil, no lo encuentra directamente dentro de este artículo 4 y de hecho 4, 5, 6 y 7 que se refieren a este punto, y 8, sino que estamos hablando de una situación en la que la definición de matrimonio sigue golpeando fuerte. ¿Qué es el matrimonio? Es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Bueno, pero ya hemos dejado atrás ese debate. Creo haber dejado en el enlace, si no lo voy a revisar y lo dejaré hoy día, esa sentencia del Tribunal Constitucional, que es bastante extensa, pero les sirve para ir viendo cuáles son los razonamientos de los ministros del Tribunal Constitucional en su oportunidad. Bien. Vayamos entonces ahora, dentro del análisis y del tiempo que nos va quedando, a cuál es la regulación que da el código y que da la doctrina. La doctrina parte por parte analizando el consentimiento sin vicios.
Un consentimiento sin vicio, y ustedes ya lo han estudiado en acto jurídico, es un consentimiento libre y espontáneo. Es decir, un consentimiento que está exento de dos de los clásicos vicios. No puede existir error, no puede existir fuerza. Diríamos en el presente, diríamos que el error que ha sido más recurrente, el vicio que ha sido más recurrente dentro de la jurisprudencia es el error. La fuerza, pienso que va disminuyendo, no soy quien para decirlo, a lo mejor nos encontramos haciendo análisis de fallo con que hay muchos que han sido a lo mejor anulados por fuerza, no lo sé. Me declaro allí incompetente para resolver el punto. Pero lo que sí me ha tocado ver, tanto por jurisprudencia o por discusión, es el error. Falta el consentimiento libre y espontáneo cuando existe error. El error fue regulado por nuestra actual ley de matrimonio civil, haciendo un cambio entre lo que fue la antigua ley de matrimonio civil, la ley de 1884, cambia y hoy día tenemos una ley que en el artículo 8 consagra dos clases de error. Un error en la persona, en la identidad de la persona, y otro error en las cualidades de la persona. Pero cualidades, y ojo, esto es importante, se pregunta en los grados, cualidades que tienen que ver con la naturaleza y fines del matrimonio. Es decir, no es cualquier error. ¿Ya? Esto es importante. El primer error, el error de la identidad, es un error, según algunos, difícil de que ocurra, pero se puede dar la circunstancia porque puede haber gemelos. ¿Cierto? Eso es lo primero. Me estoy casando con una de las personas y resulta que no era esa persona, sino que era la persona igual a ella, su gemela. Esa es una posibilidad y según algunos es de poca ocurrencia. Y la otra alternativa es que la persona se casara pensando que se está casando con su novio o su novia, pero resulta que al concurrir el contrayente con mandatario se produce una confusión. Ahí también habría un error. Ustedes saben que el matrimonio, de acuerdo con el artículo 103, se puede celebrar por mandatario, mandato que tiene que ser por escritura pública y que tiene que ser especial. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser dentro de un mandato de administración general de bienes en la cláusula 58, y también podrá casarse en mi nombre. No, ¿cierto? Tiene que ser un mandato específico para contraer matrimonio y tiene que otorgarse por escritura pública. Entonces, ahí podría darse la situación de que el mandatario equivocase en el instante de celebrar el matrimonio y ahí ustedes miran si el error del matrimonio invalida, el error en el mandatario invalida el matrimonio, ¿no? Siguiendo un poco las tesis de la representación, ¿se acuerdan? Como modalidad del acto jurídico, se señala que el error del representante, en este caso del mandatario, es el que invalida el acto. De manera que si el mandatario se equivoca, entonces se podría anular ese matrimonio por error. Ahora, en la tesis de la ficción, claramente no, porque el error tendría que haber estado en el mandante, en el novio o la novia que no están presentes y que han dado mandato. Bueno, ese es el primer error y por eso les digo que es un error de más difícil ocurrencia. Pero también está este otro error, este error en las cualidades de la persona que hacen que la persona sea quien es, ¿cierto? Las cualidades, características, son las que identifican al individuo. Pero esas características no las tomó todas el legislador, sino que aquellas que dijeran relación con la naturaleza y fines del matrimonio. Veamos qué dice el artículo 8 al respecto. Dice: falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos. 1. Si ha habido error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente. Sí. Si ha habido error. 2. Si ha habido error acerca de alguna de sus cualidades personales que, atendida a la naturaleza o fines del matrimonio, ha de ser estimado como determinante
para otorgar el consentimiento. Por tanto, les decía yo, no es cualquier error, ¿no? Sino que ese error debe decir relación con la naturaleza y fines del matrimonio. Por lo tanto, si alguien dice, no, pero es que yo me casé pensando en que ella era una persona muy cuidadosa y respetuosa de los animales y resulta que se come todos los días, ¿ah? Come todos los días carne, y toma leche y come queso y todos los productos animales, entonces ya no quiero estar con esta persona. Ahí, efectivamente, hoy día el veganismo es una cualidad de las personas. Hay personas que son veganas y otras que no lo son, y otras que son vegetarianas. Pues por ahí aprendí que hay una diferencia. Y entonces, eso podría ser una cualidad que se pudiese alegar en algún día como error y pedir la nulidad de matrimonio. Pues no, porque no dice en relación con la naturaleza y fines del matrimonio. También, bueno, uno de los casos más también peleados a nivel de jurisprudencia está el de la homosexualidad. ¿Es la homosexualidad una causal que deba conducir a entender que existe un error? Bueno, se ha dicho que no, porque, bueno, puede que en algunos casos se haya dicho que sí, no lo sé, pero al menos algunos fallos que yo he revisado se ha dicho que no, porque la homosexualidad no impide a los fines del matrimonio. La persona puede seguir viviendo junto, puede auxiliarse y puede procrear. Entonces no hay un problema con los fines del matrimonio. Sigue siendo hombre o sigue siendo mujer, dependiendo de quién sea la persona homosexual. Así que desde esa perspectiva no veo el inconveniente. La homosexualidad podría el día de mañana generar una causal de divorcio, pero esa causal de divorcio tendría que probarse en el sentido de que hay conducta homosexual, según dice el artículo 54. Pero con todo lo que ello conlleva, que tenga que ser imputable, grave, y que efectivamente constituya una transgresión. Por lo tanto, tiene que haber infidelidad. Así que más que la homosexualidad, que sea causal de divorcio, lo que es causal de divorcio es la infidelidad. Eso es lo que técnicamente debiera ser. Por eso algunos han encontrado que esa norma es de orden discriminadora también. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos entonces el tratamiento que le da el legislador al consentimiento sin vicios cuando se refiere al error. Ahora, un punto importante es que el vicio, piense que estamos frente a la nulidad, debe existir al momento de la celebración del acto jurídico. Así precisamente lo señala el artículo 43 en este punto, que se refiere precisamente a cuándo debe existir el vicio. Demos ahí una lecturita. Perdón, dije 43, 44. 44. El matrimonio solo podrá ser declarado nulo por alguna de las siguientes causales que deben haber existido al tiempo de su celebración. ¿Ven? Debe haber existido al tiempo de su celebración. Hay un punto a tener en cuenta, porque estamos hablando del momento de celebración del acto jurídico. Es ahí cuando debe existir el error. En cuanto a la fuerza, no hay mucho que decir, porque la fuerza se aplica en los términos que tiene el artículo 1456 y 1457. O sea, por lo tanto, estamos hablando de una fuerza que debe ser grave, debe ser injusta y debe ser determinante. Es una situación compleja. A mí me tocó verlo en alguna oportunidad cuando acompañé a unos novios a la iglesia. Entonces el sacerdote les preguntaba derechamente si acaso estaban siendo forzados por sus padres para casarse, porque eran personas muy jóvenes. Entonces, si acaso había alguna condición, si había embarazo, que de alguna manera hubiese determinado que los padres los estuvieran obligando a casar. Bueno, yo le decía que no, porque además ya eran un poco más adultos. No estábamos hablando de chicos que tuvieran 18 o 19 años. Que en mis tiempos atrás, obviamente, todavía se consideraban más niños. Hoy día eso ha ido cambiando también. Las personas, la percepción de lo adulto ha ido descendiendo. Uno considera adulto ya y dice
generalmente cuando los alumnos ya tienen 17, 18 años, uno dice, bueno, usted es adulto, usted sabe lo que está haciendo. Bueno, yo no, a lo mejor se arriesgan, todavía no están suficientemente maduros. Es un tema, ¿no? Es un tema a tener presente hoy día. ¿Qué determina la madurez de las personas? ¿Qué determina que estén en condiciones de tomar decisiones que sean debidamente prudentes? ¿Qué indica que una persona es madura? Porque he conocido viejos de mi edad que todavía andan haciendo locura. ¿Ah? Inmaduros. Bien, bien, bien. Bueno, como decía el artículo 44, recuerden, el vicio debe existir al momento de la celebración del matrimonio. Bien, bueno, hemos dado curso hoy día a esta institución del matrimonio. No vamos, la próxima semana ahondaremos un poquitito. Yo creo que la parte de las formalidades las vamos a ir resumiendo un poco. O es posible que incluso les mande un video adicional respecto de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el que me interesa es la capacidad para celebrar el matrimonio, ¿no? Porque ahí es donde podemos encontrar los elementos que determinen una eventual nulidad del matrimonio, ¿no? Por la incapacidad. Bien, bueno, vamos a dejar por aquí esta clase de hoy y los invito a seguir estudiando, a seguir revisando el material. Ahora ya como hemos avanzado un poquito más, vamos a dejar por ahí unos fallos que se refieren a estos conceptos, entre familia y elementos del matrimonio, y matrimonio como elementos relacionados pero no sinónimos, ¿ya? Eso es importante. Bien, eso sería por hoy. Que estén muy bien. Estamos en contacto y cualquier duda, ya saben, tienen que colocar en asunto familia UMC. Y así yo sé de dónde viene la consulta. Y usar mi correo y no la plataforma me lleva a Gmail y yo el correo Gmail no lo uso nunca. Creo que fue establecido nada más porque había que hacerlo en la plataforma. ¿Ya? Eso. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. A cuidarse. Recuerden, a pesar de que estemos, en algunos casos estén libres, a seguir cuidándose.